Esa noche todo parecía normal. Mis padres se habían ido a una reunión familiar y aunque normalmente me hubiese ido con ellos, decidí quedarme. Tenía algunas tareas pendientes en la universidad y con los exámenes acercándose, no podía permitirme perder el tiempo. Pasé las primeras horas de la noche en mi escritorio, rodeado de apuntes, tratando de concentrarme, aunque el silencio en la casa comenzaba a volverse inquietante. Para despejarme, decidí poner una película de terror. Era una de esas que me hacían reír más que asustarme. Pensé que sería una buena forma de relajarme después de tanto estudio. Me recosté en el sofá, apagué las luces y dejé que las imágenes de fantasmas y monstruos ridículos se proyectaran en la pantalla. Pero al terminar la película, algo en mí se sentía raro. No le di mucha importancia en ese momento, pero había algo raro en el aire que me ponía nervioso. Decidí ignorarlo y me fui a la cama, listo para cerrar los ojos y descansar. Pero, por alguna extraña razón, no lograba quedarme dormido. Me daba vueltas de un lado a otro, incapaz de encontrar una posición cómoda. Mi mente estaba en blanco, no tenía preocupaciones pendientes, pero había una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Era un ligero roce. Pensé que lo había imaginado. Quizás solo era mi mente jugando conmigo después de la película, pero el segundo toque fue más claro. Algo me había tocado los pies. Me congelé en ese momento. Mi cuerpo se tensó de inmediato y sentí que mi respiración se detenía por un segundo eterno. Lentamente abrí los ojos y me incorporé, buscando desesperadamente el interruptor de la luz. Al encenderla, la habitación estaba igual que siempre. Todo estaba en su lugar, cada silla, cada objeto. Me quedé allí, sentado en la cama, con los ojos clavados en cada rincón de la habitación, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Me dije a mí mismo que solo había sido una pesadilla o lo había imaginado todo, así que apagué la luz, me tapé hasta el cuello con las mantas, intentando encontrar el consuelo de la calidez, pero el aire de repente cambió. Un frío súbito invadió la habitación. No era solo la temperatura, había algo más profundo, un frío que me helaba hasta los huesos y me dejaba paralizado. No podía moverme. Mi cuerpo se había convertido en una prisión, cada músculo tenso, cada centímetro de mi piel en alerta máxima. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, sintiendo esa presencia invisible en el aire. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero algo me impedía creerlo por completo. No estaba solo. Intenté moverme, gritar, cualquier cosa que rompiera esa parálisis, pero no pude. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no respondía. Fue como si algo estuviera sosteniéndome, como si estuviera atrapado en un estado entre la realidad y una pesadilla que no terminaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, sentí como mi cuerpo empezaba a liberarse de esa parálisis. Me moví lentamente, temeroso de hacer cualquier ruido que pudiera provocar algo peor. Miré el reloj. Eran las 3:37 de la mañana. La noche seguía arrastrándose y yo seguía sin poder cerrar los ojos. Las horas pasaron lentamente, con mi corazón latiendo en mis oídos y mi mente jugando con 1000 teorías de lo que había ocurrido. No volví a apagar la luz y cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar. No pude conciliar el sueño hasta casi las 4 de la mañana, cuando, de puro cansancio, mi cuerpo se rindió. Y entonces, a la mañana siguiente, me desperté sintiéndome completamente agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Tenía los ojos pesados, la mente nublada y un mal presentimiento que no podía sacudirme. Tenía clases ese día, pero nada parecía importante menos que la universidad. Mientras me vestía, el aire aún se sentía denso, como si lo que hubiera pasado anoche seguía ahí, acechando, escondido en algún rincón de la casa. No le mencioné nada a mis padres cuando volvieron. No sé si me hubieran creído. Quizás no había sido nada. Quizás, solo tal vez, había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero una parte de mí sabía que algo había estado en mi habitación esa noche. Algo que seguía ahí, esperando. Aquella noche no había nada particularmente extraño.
Como de costumbre, mis padres habían salido a cenar y yo me quedé solo en casa. Para ser sincero, disfrutar de la soledad no me molestaba en lo absoluto. Era una de esas raras ocasiones en las que podía relajarme sin el ruido habitual de la televisión de fondo o las constantes conversaciones que llenaban la casa. Después de una larga semana en la universidad, solo quería un rato de tranquilidad. Cené algo ligero, me di una ducha y me dispuse a leer un libro que había dejado pendiente hacía semanas. Todo estaba en silencio, el tipo de silencio que te hace sentir esa paz, pero también te recuerda que estás completamente solo. Me recosté en el sofá de la sala, con las luces atenuadas, sumergido en páginas, hasta que, sin darme cuenta, el sueño empezó a pesarme en los ojos. En algún punto de la noche cerré el libro y me dirigí a mi habitación. Nada fuera de lo normal. Me acosté y rápidamente el sueño me envolvió. No sé exactamente qué fue lo que me despertó, pero algo interrumpió mi descanso. Tal vez fue un rugido lejano, algo casi imperceptible, o tal vez fue esa sensación extraña que tienes cuando sientes que no estás solo. Abrí los ojos, tratando de entender qué me había sacado de mi sueño, pero todo estaba en completa oscuridad. La casa permanecía en silencio, igual que antes. Intenté volver a dormir, diciéndome a mí mismo que solo era mi mente jugando conmigo, pero entonces lo escuché. Un paso, un único paso en el pasillo, justo afuera de mi habitación. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No era un sonido que pudiera malinterpretar, no era el crujir de la madera ni el viento rozando alguna ventana. Era un paso claro como en el día, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Esperé en silencio, sin atreverme a moverme, conteniendo la respiración, esperando escuchar algo más. Y ahí estaba de nuevo, otro paso, pero esta vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás mis padres habían regresado temprano, aunque no había escuchado las puertas abrirse. Me levanté lentamente de la cama, con el corazón en la garganta, y me acerqué a la puerta de mi habitación. No sé si fue curiosidad o pura necedad, pero tenía que saber qué estaba pasando. Con la mano temblorosa, giré el picaporte y abrí la puerta, solo lo suficiente para asomar la cabeza. Pensé que había sido mi imaginación, pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta, lo escuché de nuevo. Esta vez no eran solo un par de pasos, sino varios. Era como si alguien caminara tranquilamente por la casa, de un extremo a otro. Podía escuchar los pasos avanzar lentamente, recorriendo el pasillo. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Acaso había alguien metido en la casa? ¿Pero cómo? Todas las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas estaban aseguradas. Me acerqué más al borde de la puerta y lo que vi me dejó completamente paralizado. Desde mi habitación podía ver parte del pasillo iluminado tenue por la luz de la luna. Y allí, a mitad del pasillo, vi una sombra. No era clara, no era la silueta nítida de una persona, era más difusa. Parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Los pasos continuaban, pero solo podía ver aquella sombra sin forma definida, deslizándose por la casa. Cerré la puerta de golpe, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Me senté en la cama, tratando de calmarme, repitiendo que todo estaba bien, que no había nadie en la casa, pero los pasos no paraban, iban y venían, recorriendo los pasillos. Intenté llamar a mis padres, pero el teléfono no tenía señal. Revisé el reloj, eran las 3:13 de la madrugada. Me envolví en las sábanas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera fuera. Apenas salió el sol, decidí salir de mi habitación. Estaba tenso, y todo estaba exactamente igual. No había rastro de que alguien hubiera estado caminando por la casa, y tampoco vi más sombras en el pasillo. Mis padres regresaron más tarde ese día. Les pregunté si habían vuelto a casa en algún punto de la noche, pero me miraron confundidos, pues no habían regresado. Nunca he vuelto a escuchar esos pasos, pero cada vez que me quedo solo en casa, no puedo evitar recordar aquella noche, esa sensación de ser observado, de no estar realmente solo, y aunque el sonido de los pasos nunca volvió, esa sensación de que algo o alguien camina por la casa en las noches nunca se ha ido.
Vivía en una urbanización tranquila, de esas en las que todos se saludan con un gesto rápido, pero rara vez se cruzan las palabras. Mi vida giraba en torno a mi trabajo y cuando llegaba a casa solo quería descansar, desconectarme del mundo. Pero había algo particular con mi vecina del frente. Era una mujer de unos 60 años, de aspecto frágil, siempre vestida con colores oscuros. La veía en el jardín de su casa algunas mañanas, regando sus plantas o barriendo el frente, y aunque no hablábamos mucho, había una cosa que sí era constante. Cada mañana, como si fuera parte de su rutina, tocaba mi puerta para pedirme sal. Al principio no me pareció extraño. ¿Quién no se podría quedar sin sal en algún punto? Pero lo curioso es que era algo de todos los días. A veces me preguntaba cómo alguien podía consumir tanta sal. No importaba que le diera una buena cantidad. Al día siguiente estaba de nuevo, con su habitual sonrisa débil, pidiendo un poco más. Los primeros días lo dejé pasar, pero con el tiempo esa rutina comenzó a incomodarme. No sabía por qué, pero había algo en su mirada, en la forma en que se quedaba un segundo más del necesario en la puerta, que me hacía sentir incómodo. Pasaron semanas y la misma escena se repetía, hasta que un día, cuando me tocó la puerta, noté algo diferente. Esa mañana, cuando abrió la boca para pedir su usual pizca de sal, pude ver que su sonrisa se torcía de una manera extraña, casi macabra. Algo en mi interior me advirtió de que no debía darle más sal, pero por inercia le entregué lo que pedía. Esa misma noche, cuando el reloj marcaba alrededor de las 2 de la madrugada, un sonido extraño me despertó. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más inquietante. Eran pasos y sonaban como si alguien caminara con lentitud, pero no era en el pasillo ni en la calle, sino sobre el techo de mi casa. El ruido se movía de un lado a otro, como si alguien o algo estuviera explorando cada rincón de arriba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que era algún animal, tal vez un gato o algún pájaro, pero esos pasos no eran ningún animal que yo conociera. Eran pesados, firmes, deliberados, y entonces escuché una risa. No era una risa normal, era algo mucho más perturbador, casi inhumano. Era una risa lenta, ahogada, que resonaba en la noche como si se burlara de mí. Me levanté de la cama, intentando no hacer ruido. La sensación de peligro era palpable. Tomé la linterna y me dirigí al patio, con la esperanza de que cualquier cosa que estuviera sobre mi techo se desvaneciera cuando lo alumbrara. Abrí la puerta del patio con cuidado, encendí la linterna, iluminando las paredes y el techo, pero no vi nada al principio. Los pasos habían cesado, pero la sensación de que no estaba solo me acompañaba como una sombra. Pero entonces lo vi, justo en el rincón más alejado del patio, junto a un viejo árbol que sobresalía del muro, había una figura oscura, negra. Parecía estar de pie sobre ese muro, mirando desde las alturas. La linterna parpadeó por un segundo y cuando volvió a encenderse completamente, la figura comenzó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba sobre el muro, como si no tuviera piernas. En un parpadeo bajó al suelo y pude ver su rostro. Era una especie de sombra humana, pero con rasgos grotescos, y sus ojos brillaban con un rojo débil. Su risa volvió, más fuerte esta vez, y entonces, luego desapareció en la oscuridad del patio, como si nunca hubiera estado allí. Retrocedí lentamente, con las piernas temblando, hasta que me metí de nuevo en la casa y cerré la puerta de golpe. El pánico se apoderó de mí, pero algo dentro me decía que aquella cosa había estado aquí más tiempo de lo que creía. Me encerré en mi cuarto temblando, incapaz de dormir el resto de la noche. No sabía qué era aquello, pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente esperé que mi vecina viniera a pedirme sal como siempre lo hacía, pero no apareció. Pasaron las horas y la puerta nunca volvió a sonar. La vi un par de veces observándome desde su ventana, con esa misma sonrisa extraña, pero jamás volvió a cruzar la calle. Algo me dice que esa noche lo que vi en mi patio tenía algo que ver con ella. Desde entonces, el sonido de los pasos en el techo no volvió, y la risa macabra tampoco ha vuelto a sonar en la oscuridad. Pero cada vez que paso frente a la casa de mi vecina, siento que me observa desde la ventana, y aunque no dice nada, sus ojos parecen decirlo todo.
Siempre he sido una persona escéptica. No suelo creer en historias de fantasmas o cosas así. Mi vida se ha regido por la lógica y los hechos, y nunca me había ocurrido nada fuera de lo común, hasta que apareció él. Todo comenzó una tarde normal, a salir del trabajo. Eran cerca de las 7, ya estaba oscuro, y la calle estaba vacía, como de costumbre. Mi rutina era simple: caminar unas cuantas cuadras hasta llegar a la estación de metro y tomar el tren hacia mi apartamento. Nunca había tenido motivos para preocuparme, pero esa noche noté algo diferente. Al cruzar la primera esquina, vi a un hombre parado al otro lado de la calle, en la penumbra. Estaba observándome. No le di mucha importancia al principio. En una ciudad grande es normal ver a gente deambulando a cualquier hora, pero había algo en él que me hizo sentir incómodo. Estaba demasiado quieto, tenía las manos en los bolsillos y su silueta apenas era visible, pero decidí ignorarlo y seguir caminando. Sin embargo, al pasar por la siguiente calle, lo vi de nuevo. Ahora estaba un poco más cerca, aún con esa misma postura estática. Esa misma escena se repitió por días. Cada vez que salía del trabajo y caminaba hacia el metro, lo veía. Siempre en la distancia, siempre siguiéndome. Nunca hacía nada, solo observaba. Intentaba sacudir la sensación de que me estaba vigilando, convenciéndome de que quizás era solo una coincidencia. Un hombre que simplemente iba por el mismo camino que yo, pero con cada noche que pasaba, la idea de que algo más oscuro estaba ocurriendo crecía en mi mente. Una noche, después de una semana completa de esta rutina perturbadora, decidí que ya era suficiente. No podía seguir ignorándolo. Me preparé mentalmente para enfrentarlo, para ponerle fin a esa sensación de ser acechado. Aquella noche, al notar que de nuevo estaba a una distancia considerable, siguiéndome, planeé algo diferente. En lugar de continuar hacia el metro, me desvié hacia una calle oscura, donde sabía que había una esquina lo suficientemente oculta para esconderme y observar. Me oculté detrás de un contenedor de basura, respirando profundamente, esperando que pasara. Los minutos se hicieron eternos, hasta que lo vi doblar en la esquina, caminando lento y con la cabeza baja. A medida que se acercaba, su figura se volvía más nítida bajo la luz. Era un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo largo, y su rostro, aunque parcialmente estaba cubierto por la sombra, tenía una expresión un tanto vacía. Mi corazón me latía con fuerza, pero me armé de valor y me planté frente a él. Le pregunté que por qué me seguía. Le grité. El hombre se detuvo en seco, levantó la cabeza lentamente y por primera vez pude ver claramente su rostro. Sus ojos estaban desorbitados, como si no esperara ser descubierto, y su piel, pálida, parecía más asustado de mí que yo de él. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio de la calle se volvió insoportable, y entonces, como si algo lo hubiera sacado de su trance, el hombre dio un paso atrás, murmurando algo incomprensible, y luego salió corriendo a toda velocidad. Lo vi desaparecer en la oscuridad, y aunque sentí un alivio momentáneo, había algo en su reacción que me dejó intranquilo. No era normal. Algo en su miedo me hizo pensar que no era solo un hombre cualquiera. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. No volví a verlo. Parecía que al enfrentarlo lo había ahuyentado para siempre. Empecé a pensar que tal vez todo había sido un malentendido, que mi mente había exagerado la situación. Comencé a relajarme y mi rutina volvió a la normalidad. El alivio me acompañaba a todas partes, hasta esa noche. Era una madrugada tranquila. Estaba solo en mi apartamento, revisando unos documentos en mi escritorio. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas apenas dejaban pasar la luz. Fue entonces cuando lo sentí. Esa misma sensación de ser observado volvió, como una punzada en el estómago. Me levanté lentamente, sin saber por qué, y caminé hacia la ventana. Al asomarme, lo vi. Allí, bajo el faro de luz, estaba él, de pie, inmóvil, pero esta vez no era el mismo hombre que había visto huir asustado. Esta vez había algo en su postura. Estaba más erguido, más seguro, y lo peor de todo, estaba sonriendo. Era una sonrisa torcida, grotesca, que se extendía de oreja a oreja. Sus ojos, vacíos de cualquier emoción, estaban fijos en mi ventana, como si supiera que lo estaba mirando. Mi cuerpo se congeló. La sensación de peligro volvió a mí con una fuerza abrumadora, como si todo este tiempo hubiera sido solo un juego para él. Di un paso atrás, incapaz de apartar la mirada.
La sonrisa del hombre no se movía, no se alteraba, solo permanecía allí, bajo el faro, observándome. Finalmente, en un intento desesperado por romper el contacto, cerré las cortinas de golpe y me senté en el suelo, con el corazón a 1000 por hora. Desde esa noche no he vuelto a verlo, pero cada vez que cae la noche, sé que está allá afuera, bajo el faro, observando, esperando. No sé qué quiere, ni por qué me eligió, pero algo me dice que no va a desaparecer tan fácilmente, y lo peor es que aunque no lo vea, puedo sentir su sonrisa, esa sonrisa que se ha quedado grabada en mi mente, acechando mis pensamientos,